Capítulo 181. Estado diferente. Klein no se apresuró a disipar la pared de espiritualidad cuando regresó a su habitación. En cambio, hábilmente sacó una vela impregnada de sándalo y la colocó en el centro de su escritorio. Luego siguió los pasos del ritual, encendiendo la vela con su espiritualidad y esparciendo esencias, extractos y polvos de hierbas que simbolizaban buena suerte y misterio. Vio la llama alternar entre estar opaca y brillante mientras inhalaba la fragancia de paz y armonía. Klein dio 2 pasos atrás y miró la vela sobre la mesa. Luego gritó en el idioma de los gigantes. Yo Después de una pausa, cambió al idioma de Hermes. invoco en mi nombre, el loco que no pertenece a esta era, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. En ese momento, la llama parpadeante se fusionó con el aroma armonioso para formar un vórtice ilusorio, un vórtice que absorbía maniáticamente la espiritualidad. Después de que Klein terminó de recitar las invocaciones, el vórtice se estabilizó y se convirtió en un círculo del tamaño de una palma de color grisáceo y blanco. Después de observar la niebla, Klein dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj sin dudarlo. Regresó al mundo sobre la niebla y, como esperaba, vio ondas de luz que se propagaban desde su silla alta, acentuando el aura misteriosa del símbolo extraño, el ojo sin pupila y las líneas parcialmente retorcidas en su silla. Inhaló profundamente y calmó su alma usando cogitación antes de extender la mano hacia el objetivo. En ese momento, escuchó las invocaciones que acababa de recitar. Vio cómo la espiritualidad se agitaba y la luz ondulante se fusionaba para formar una puerta ilusoria. En comparación con la vez anterior, la puerta ahora estaba completamente formada y estaba grabada con patrones misteriosos. Los patrones eran los mismos que el símbolo en la parte posterior de la silla del loco, un símbolo compuesto por el ojo sin pupila y las líneas parcialmente retorcidas. Al mirar la puerta, Klein enfocó su mente y deseó que la puerta se abriera. Sin previo aviso, se formaron ondulaciones en la niebla grisácea y blanquecina eternamente inmutable y el majestuoso palacio, como una piedra arrojada en un estanque tranquilo. La ondulación se extendió en dirección a la puerta de invocación. De repente, se escuchó el sonido de un fuerte raspado causado por la fricción. Una rendija apareció en la pesada y misteriosa puerta. Más allá de ella, se podía ver débilmente un mundo inmensamente oscuro, lleno de innumerables figuras transparentes e indescriptibles. También había rayas de diferentes colores, un esplendor lustroso que albergaba un conocimiento infinito. En ese momento, Klein sintió una fuerza atractiva inimaginable e irresistible proveniente más allá de la puerta. No pudo evitar ser arrastrado hacia ella. Maldición, ¿no me estás dando opción? Justo cuando tuvo ese pensamiento alarmante, su cuerpo atravesó la rendija y desapareció en la oscuridad detrás de la puerta. Los mareantes y maníacos rugidos gradualmente se extinguieron. Klein finalmente recobró el sentido. Vio a un joven frente a él. El hombre llevaba una camisa vieja, tenía cabello negro, ojos marrones y rasgos faciales comunes. El hombre tenía una complexión promedio, era un poco delgado, pero su apariencia parecía ocultar un considerable poder. También tenía el obvio porte de un erudito. ¿No soy yo? Klein no era ajeno a escenas como esta. Se encontraba con algo así cada vez que se miraba en el espejo. Asintió imperceptiblemente y observó su entorno. Vio su cama con una sábana blanca sobre ella. Vio su sombrero de copa medio, su smoking y su rompevientos negro colgados en su perchero. Vio una estantería con bastantes libros, su mesa ordenada que solo tenía una vela encima. Vio la llama de la vela emitiendo un resplandor grisáceo y blanco. Y ahora, estaba flotando frente al círculo de niebla grisácea y blanquecina del tamaño de una palma. Entonces, ¿realmente me he invocado a mí mismo? Se siente un poco como una experiencia fuera del cuerpo, pero también hay algo un poco diferente. Klein miró el cuerpo físico que le pertenecía, hacia sus ojos en blanco y vacíos, y se sumió en profundos pensamientos. Pero finalmente pudo confirmar una cosa, solo su alma, también conocida como su cuerpo espiritual en el misticismo, se dirigió al mundo de la niebla. La apariencia exterior era la de la proyección astral.
No es de extrañar que pudiera ver directamente la superficie de la proyección astral de la justicia, el ahorcado y el sol, y confirmar si eran más allá o no cuando estaba en el mundo sobre la niebla. También podía adivinar sus números de secuencia. Mi cuerpo físico parece estar bajo alguna forma de protección, tal vez por el poder del ritual, para que pueda mantenerme estable y no perder el equilibrio. Debe ser lo mismo para la señorita Justicia y los demás. Klein se acostumbró lentamente a la situación actual y comenzó a analizar las condiciones tanto de su cuerpo físico como de su alma. Retiró la mirada e intentó mover su alma, ahora fusionada con poderes del espacio misterioso. ¡Wosh! Un viento frío comenzó a soplar, mientras giraba alrededor de la habitación. Klein saboreaba la sensación de volar, haciendo círculos alegremente en la habitación. También puedo asumir el papel de mensajero en esta ciudad ahora. Me pregunto si puedo llevar objetos físicos conmigo. Se recompuso y se detuvo. Flotaba en el aire y experimentaba con sus otras habilidades. Intentó agarrar un cuaderno de su estantería, pero su mano pasó a través de él. Se siente un poco pegajoso, no es como moverse a través del aire. Tal vez pueda agarrarlo después de volverse más poderoso y ser capaz de utilizar mejor los misteriosos poderes del mundo sobre la niebla gris. Klein intentó nuevamente agarrar una hoja de papel, pero sin éxito. Después de más de 10 segundos de deliberación, voló hacia el perchero de ropa y extendió su mano transparente en el bolsillo de su rompevientos negro. Tocó los encantos del sueño y los encantos del Requiem que había reabastecido de un reclamo exitoso. Eran objetos impregnados de su propia espiritualidad, diferentes de los objetos ordinarios en términos sobrenaturales. Por lo tanto, Klein quería ver si podía llevarlos consigo. Su palma volvió a atravesar los encantos, pero podía sentir claramente su existencia. Sentía la interconexión de la espiritualidad, pero no tenía suficiente fuerza para recogerlos. Por supuesto, otra explicación era que no había suficiente espiritualidad dentro de los encantos para lograr una fuerte resonancia con su estado actual. La espiritualidad no es lo suficientemente fuerte, Pensó Klein mientras se acercaba al otro bolsillo. Ese bolsillo guardaba los encantos del sol ardiente que había creado con el poder robado de la sangre divina y su propia espiritualidad. Una sensación cálida se extendió rápidamente por todo su cuerpo, haciendo que su forma se volviera más estable y sus pensamientos más claros. Podía sacar la fina pieza de oro de su bolsillo. En el espejo de su habitación, el encanto parecía flotar fuera del bolsillo por su propia cuenta, similar a las descripciones en historias de fantasmas. Puedo mover los encantos del sol ardiente. También puedo crear sonido usando mi espiritualidad. Así que sí tengo ciertas habilidades en este estado. Klein voló hacia el espejo y se detuvo frente a él. Vio que solo se reflejaba la fina pieza de oro. Aparte de eso, solo había los muebles y la oscuridad en la habitación causada por las cortinas cerradas. Después de unos segundos de consideración, colocó el encanto del sol ardiente en la cama antes de regresar al frente del espejo. Quería ver si podía atravesar el espejo. Su visión se volvió oscura. El punto de vista de Klein cambió repentinamente. Vio la habitación que se reflejaba en el espejo, los muebles que se destacaban por las débiles fuentes de luz. Le hizo sentir como si estuviera escondido en un rincón oscuro, espiando una pequeña parte de la habitación. Realmente puedo atravesar el espejo. Pero esto es solo un objeto ordinario que no conduce a algún mundo misterioso y extraño. Klein asintió y se lanzó hacia adelante, volviendo una vez más a su habitación. El éxito de llevar el amuleto del sol abrasador le dio una inmensa confianza. Por lo tanto, intentó agarrar algo más. El silbato de cobre del señor Azik. En el momento en que tocó el antiguo y complicado objeto, sintió que su espiritualidad se expandía y congelaba. Sus ojos ilusorios se convirtieron en llamas oscuras y ardientes. Parece que he ganado un poco más de poder. Mi forma es como la de un espectro, pero sin el fuerte sentido de venganza. Klein proyectó su apariencia actual al calmar su mente. Esta era una de las habilidades de un payaso. El silbato de cobre del señor Azik es realmente fascinante. Asintió, dándose cuenta de que ahora podía levantar trozos de papel con ciertos pesos. También podía levantar sus amuletos del sueño. ¡Qué desafortunado! Puedo llevar el puñal ritual de plata, pero el revólver es demasiado pesado.
Klein concluyó sus experimentos y se volvió para ver si podía usar algún hechizo en este estado. Después de pruebas serias, concluyó que podía conjurar 2 hechizos. El primero era un aullido informe que podía sacudir las almas de su objetivo y el segundo era inducir un estado similar a la congelación mediante el contacto con un objetivo. Klein se detuvo satisfecho. Miró por la ventana de la Oriel, hacia la luz del sol y la calle cubierta por la cortina. Me pregunto si puedo moverme durante el día en este estado. Murmuró mientras flotaba hacia la ventana. Luego levantó cuidadosamente la cortina, creando una rendija y permitiendo que una pequeña cantidad de luz solar pasara a través de la pared de espiritualidad y entrara en la habitación. Bajo la radiante luz del sol, Klein sintió que su alma hervía con una niebla negra. Sus poderes también se estaban agotando, poco a poco. Él soltó rápidamente su agarre, permitiendo que la cortina bloqueara la luz. No puedo. Klein pensó por un momento, luego posó su mirada en el amuleto del sol resplandeciente en la cama. Me pregunto si el efecto sería el mismo si me aumento con la sangre divina del sol eterno ardiente. Flotó hacia la cama e intentó agarrar la delgada pieza de oro. Pero justo cuando tocó el amuleto, la cálida y pura sensación formó un fuerte contraste con su creciente espiritualidad fría. Era como un conflicto existencial entre el fuego y el agua. Arrojó la pieza de oro como si se hubiera quemado. El poder del silbato de cobre del señor Azig no puede habitar en mi alma al mismo tiempo que el amuleto del sol resplandeciente. Klein entendió mientras dejaba el silbato de cobre. Sintió que su espiritualidad se encogía y las llamas negras en sus ojos se extinguían. En este estado, ambos hechizos que puedo usar se han debilitado. Después de otra ronda de experimentación, Klein agarró el amuleto del sol resplandeciente, sintiendo una vez más los efectos estabilizadores y purificadores cálidos que el amuleto tenía en su cuerpo espiritual. Regresó a la ventana y se movió cautelosamente a través de la cortina. La luz del sol solo se sentía cálida en su cuerpo, pero no causaba ningún daño. No está mal. Klein soltó una sonrisa mixta. Se abrió paso más allá de la pared de espiritualidad y voló cautelosamente fuera de la casa con la intención de realizar más experimentos. Capítulo 182. Klein el vagabundo. El clima en Tingen pasó de ser refrescante y fresco a un frío mordaz a principios de septiembre. Sin embargo, la luz del sol a las 3 o 4 de la tarde seguía siendo cálida y reconfortante. Klein atravesó la pared de espiritualidad y la ventana de la galería. Flotaba en el aire fuera de su habitación mientras observaba a la gente y los carruajes que iban y venían por la calle Dafodil. En ese momento, había un hombre con uniforme de trabajo gris que levantó repentinamente la cabeza y miró hacia arriba. Klein entró en pánico y quiso esconderse, pero no encontró ningún lugar adecuado. Al no ver nada detrás de lo cual esconderse, empezó a regresar sigilosamente a su casa. Sin embargo, de reojo, vio que el hombre anteriormente solo echó un vistazo a la ventana. Luego, su mirada siguió a un gorrión volador, pero desafortunadamente, lo perdió de vista. En Tingen, a veces se podían ver pájaros. Olvidé que una persona común no podría verme. Klein soltó un suspiro de alivio y sintió que aún no se había acostumbrado a la situación. A medida que se sentía más seguro, volaba más bajo y se dirigía a una calle espaciosa cercana donde flotaba sobre las cabezas de la gente. A medida que se acercaba, Klein se dio cuenta de inmediato de que su visión era la misma que su visión espiritual. No necesitaba activarla, pero había una restricción en su alcance. Además de los colores del aura y las emociones, podía sentir débilmente la existencia del alma de todos. Eran borrosas, ilusorias y transparentes. En este estado, creo que podría pasar por alto el cuerpo de una persona y atacar directamente su alma. Klein asintió pensativamente. Dio vueltas y se preparó para probar su velocidad más rápida. Por lo tanto, voló hacia la calle Iron Cross con todas sus fuerzas. No pasó mucho tiempo antes de que se detuviera y llegara fuera del apartamento en el que solía quedarse. Debería ser aproximadamente la velocidad de un automóvil en la autopista. Es una lástima que aún no pueda entrar y salir del mundo espiritual, de lo contrario, sería perfecto. Pero si me perdiera en el mundo espiritual, se dice que las consecuencias son muy graves. Justo cuando Klein terminó su autoevaluación, se sintió desanimado y sombrío.
Había una presión no expresada. Miró a su alrededor y sintió que la calle Iron Cross estaba envuelta en una oscuridad que las personas comunes podían ver, una oscuridad que la luz del sol no podía disipar. Había capas de entumecimiento, desesperación, dolor y otras emociones superpuestas, como si fueran corpóreas. Se siente igual que lo que experimenté cuando usé la percepción espiritual en esta calle cuando me convertí por primera vez en un vidente. La calle media y la calle baja de Iron Cross no han cambiado hasta el día de hoy. Me pregunto cuántos años tomó acumular tanta opresión y oscuridad. Klein recordó el pasado y suspiró mientras volaba hacia el tercer piso de los edificios circundantes. Finalmente sintió la luz del sol y sacudió su depresión. Klein voló a lo largo de la calle baja y, de vez en cuando, veía a residentes vestidos con harapos, sin expresión y desnutridos. Incluso se encontró con 2 cuerpos que habían muerto de causas naturales, inanición prolongada y desnutrición con una repentina enfermedad. Había innumerables personas que morían en agonía cada mes. Sin embargo, los agricultores en bancarrota y los esclavos que llegaban del continente sur los reemplazaban muy rápidamente. Klein suspiró en silencio, cambió de dirección y voló hacia el sur. Esa era el área industrial de Tingen. Las acerías, fábricas de plomo, fábricas de cerámica, fábricas de impresión, fábricas de metalurgia, fábricas de construcción de máquinas y otras fábricas estaban todas construidas una al lado de la otra. Mientras volaba, Klein veía chimeneas imponentes. Veía polvo llenando el aire y una oscuridad espesa que solo era ligeramente mejor que la de la calle baja. Estaba lleno de emociones de agotamiento, dolor, pesimismo y entumecimiento. Los trabajadores que tenían 30 años eran considerados una minoría. Justo cuando Klein quería volar más bajo para observar el área más de cerca, de repente se sintió débil. Era una debilidad que venía desde su interior. Mi espiritualidad no puede resistir la presión. Klein se alarmó. Tenía prisa por regresar a casa, pero de repente pensó en una mejor posibilidad. Fui convocado. Si terminara la convocatoria, regresaría naturalmente. Se calmó y sintió cuidadosamente el entorno y su estado. Sin sorpresa, descubrió algo que estaba conectado a él desde infinitamente lejos pero también infinitamente cerca. Formaba un vínculo intrincado con él. A través de esta conexión, Klein apretó fuertemente el amuleto del sol ardiente y deseó intensamente terminar la convocatoria. Una fuerza de succión masiva y aterradora lo abrumó mientras su figura pasaba de transparente a casi invisible, y en un instante, desapareció del mundo corpóreo. El silencio estaba en todas partes en la niebla gris sin límites, y había estrellas carmesí ilusorias que brillaban. Klein reapareció en el palacio elevado que parecía el hogar de un gigante, mientras se sentaba en el asiento de honor en la antigua mesa de bronce. Todo el procedimiento salió bien. Además, Klein miró su cuerpo espiritual con agradable sorpresa y vio que contenía una porción cálida y pura de oro. el encanto del sol resplandeciente. Realmente traje algo corpóreo al mundo por encima de la niebla gris. Sostenía el encanto con una sonrisa y lo manipulaba para asegurarse de que no era un objeto ilusorio. Klein se levantó y caminó de un lado a otro, sintiéndose completamente satisfecho. Pensó para sí mismo con anticipación. Como se esperaba, ingredientes y objetos pueden ser traídos a este espacio misterioso. Solo necesito encontrar la forma correcta. Sin embargo, este método es bastante complicado. Necesita que haga bastante antes de que llegue al destino. Además, si fuera convocado por los miembros todo el tiempo, dañaría la imagen de el loco. Solo puedo hacerlo ocasionalmente, o después de entenderlo más. Puedo diseñar un conjuro que convoque al adorador de el loco, pero también estará dirigido hacia mí. No soy algún trabajador nato. ¿Por qué el conjuro debe apuntar hacia mí? Cuando llegue el momento, puedo conjurar lo que parezca un mensajero o un adorador más único y dejar que se encargue del envío y la recolección de materiales. Las ideas surgieron una tras otra mientras Klein reflexionaba. Pero debido a la limitación de sus habilidades y conocimientos, aún no podía ponerlas en práctica. A medida que se debilitaba aún más, Klein no se atrevía a quedarse más tiempo. Usó su espiritualidad para envolverse a sí mismo y simular la sensación de descender. En un abrir y cerrar de ojos, regresó a su habitación. Vio el espléndido sol que se filtraba por la rendija de sus cortinas.
Examinó su cuerpo y se aseguró de que el encanto del sol resplandeciente no fuera traído de vuelta, sino dejado por encima de la niebla gris. Cuando haya descansado lo suficiente, repetiré el ritual de invocación al amanecer para traer de vuelta el encanto del sol resplandeciente a la realidad. Suspiro, sería genial si pudiera mantener el estado un poco más. De esa manera, podría investigar las casas con chimeneas rojas. Es una lástima que aún no pueda hacerlo. Solo puedo volar el tiempo suficiente para investigar algunas casas antes de tener que regresar por encima de la niebla gris y descansar medio día. La eficiencia sería igual de baja. Klein se acercó a su escritorio y apagó la vela que ardía en silencio. Después de empacar sus cosas, no quitó inmediatamente la pared de espiritualidad. En cambio, se sentó y sacó pluma y papel para escribir una carta para el señor Azik. Después de escribir el saludo de estimado señor, reflexionó durante unos minutos antes de escribir. Recientemente recibí noticias de que uno de los 7 almirantes piratas, el contraalmirante Hurricane Quilangos, se ha infiltrado en Baclund. Lleva consigo un objeto místico llamado el hambre acechant. Proporciona una habilidad similar a la de un pastor, que es una secuencia 5 Beyonder que devora diferentes almas y obtiene sus poderes correspondientes. Se dice que hay un límite en la cantidad de almas que se pueden dejar pastar, pero las almas se pueden intercambiar. Quilangos parece tener muchos poderes Beyonder, y no estoy seguro de qué está tratando de hacer en Baclund. Las noticias que recibí sugieren que podría estar buscando un objeto muy importante y místico que podría convertir a Quilangos en un Beyonder de alta secuencia o tan poderoso como un Beyonder de alta secuencia. Klein fabricó su fuente de información para describir de manera general la situación con Quilangos, pero no era como si el señor Azik buscaría a un capitán Nighthawk para confirmarlo. Klein no solicitó directamente ayuda, pero hizo parecer que mencionó el tema casualmente para animar a Azik a tener cuidado. Independientemente de si el señor Azik estaba dispuesto a ayudar, no estaría de más sentar las bases primero. Si Klein eventualmente necesitaba pedir ayuda, no parecería algo repentino de esa manera. Klein soltó el aliento lentamente y comenzó a escribir el contenido principal de la carta. El cerebro detrás de todo lo que ha sucedido no ha tomado ninguna acción adicional y aún no he encontrado ninguna pista relacionada. La razón por la que te contacto de repente es principalmente para pedirte orientación sobre rituales de sacrificio. Me encontré con algo así durante una misión reciente. Con la descripción de Desan y la respuesta del señor Azik para comparar, debería poder intentar un ritual de sacrificio después de eso. Al revertir el ritual, debería poder otorgar objetos. Este sería un ritual más adecuado para intercambiar ingredientes y objetos en lugar de invocarme a mí mismo. Sí, esperemos que el señor Azik recuerde el conocimiento sobre esto. Klein asintió ligeramente. Dejó caer su pluma sin firmar su nombre. Solo hay un silbato de cobre, así que estoy seguro de que el señor Azik no se confundiría con el remitente. Por lo tanto, para tener cuidado, Klein no dejó su nombre. Después de doblar la carta, miró el techo de 3 metros de altura. Tomó el silbato de cobre de la cama un poco vacilante. Perfecto, que se agache y recoja la carta. Klein enfatizó internamente antes de levantar su mano derecha y poner el silbato de cobre en sus labios. Infló sus mejillas y sopló con fuerza. El silbato no produjo ningún sonido, pero los sentidos agudos de Klein notaron que el entorno se había vuelto instantáneamente frío. Activó su visión espiritual y vio que había huesos blancos borrosos pero brillantes que surgían de su escritorio de estudio como una fuente mientras se elevaba en altura. Los huesos blancos se reunieron rápidamente y se convirtieron en un monstruo ilusorio pero enorme. Su cabeza atravesó la pared de espiritualidad y llegó a algún lugar desconocido. Klein miró los muslos y el cuerpo del esqueleto blanco, así como su brazo que colgaba. Al ver que su palma derecha se abría, la comisura de los labios de Klein se contrajo mientras lanzaba la carta doblada. La gran palma ósea hizo un barrido y atrapó la carta firmemente. Luego, Klein tomó su silbato de cobre y sopló nuevamente sin dudarlo. El monstruo se desmoronó en un instante, transformándose en huesos que cayeron sobre su escritorio antes de hundirse y desaparecer. Después de hacer todo eso, Klein quitó la pared de espiritualidad. En el repentino viento que se levantó, cojeó hacia el perchero y devolvió el silbato de cobre a su lugar original. Luego,
Caminó rápidamente hacia su cama y hundió la cabeza en ella. En el momento en que su cuerpo tocó el suave colchón, cayó en un sueño profundo. Capítulo 183. Una lección sobre mediumnidad. Después de la cena, Klein entabló una conversación trivial antes de recostarse en el sofá. Recogió el recién entregado Agua Evening News y comenzó a leer despreocupadamente. Benson lucía una expresión amarga mientras se sentaba frente a su hermana. Delante de él estaba la mesa del comedor, que había sido limpiada por Bella. Sobre ella había libros de gramática, literatura clásica, apuntes de contabilidad y otros materiales. Delante de Melissa estaban sus notas y material de papelería, incluyendo pero no limitado a bolígrafos, papel, reglas, compases, etc. Es como si hubiera retrocedido unos 10 años. En aquel entonces, todavía era estudiante en la escuela dominical de la iglesia. Se quejó Benson, pero continuó estudiando con la cabeza baja. No está tan mal, esta escena me hace sentir el logro de ser padre. Klein sonrió y dijo: El conocimiento puede cambiar el destino de uno, y la diligencia resultará en gloria. Inventé la segunda mitad de ese dicho. Me pregunto si Rosell lo ha dicho antes. Se burló en su interior. La habitación rápidamente se volvió silenciosa, excepto por el sonido de los bolígrafos rasgando las páginas o de los libros siendo hojeados. Bella había terminado de lavar los platos y ordenó la cocina antes de regresar a su habitación en el primer piso, una pequeña habitación que antes era la habitación de invitados. Klein sorbía su té negro Sibe mientras leía el periódico, ocasionalmente entablando una conversación trivial con sus hermanos. Era relajante. De repente, las lámparas de gas en la sala de estar y el comedor se apagaron al mismo tiempo, como si se hubieran quedado sin combustible. Benson y Melissa levantaron la vista hacia las lámparas, en un intento por descubrir la causa. Klein también miró hacia las lámparas. En ese momento, sintió algo tocar su brazo. Él era la única persona viva en la sala de estar, pero algo había tocado su brazo. Se le erizó el cabello. Klein retractó su brazo y se volvió para mirar. Vio 5 dedos delgados y pálidos creciendo en la punta de una lengua. Debajo de ellos había una fila irregular de dientes afilados. Klein instintivamente buscó en sus bolsillos. Dentro de ellos estaban los amuletos del Requiem y los amuletos del sueño. Pero alcanzó a ver un trozo de papel doblado cuidadosamente en el agarre de los dedos. Una carta, un mensajero. Klein suspiró aliviado. En ese momento, los 5 dedos pálidos volvieron a tocar su brazo. Klein vio a Melissa a punto de levantarse y revisar la lámpara de gas. Extendió la mano izquierda y agarró la carta, luego rápidamente retractó su brazo y escondió la carta debajo de la pila de periódicos en la mesa. Luego vio los dedos, la lengua y la fila irregular de dientes afilados desvanecerse y desaparecer de su campo de visión. Con un pensamiento, Klein tocó su molar izquierdo y activó silenciosamente su visión espiritual. Una vez más vio los 5 dedos anormalmente delgados. Vio la larga lengua roja adornada con dientes afilados y blancos. Los vio retractarse de nuevo en el rostro transparente en el suelo. Un segundo después, el rostro desapareció por completo. Las luces de la sala de estar y el comedor volvieron a la normalidad. Extraño. Melissa frunció el ceño, no encontrando ninguna falla en las lámparas incluso después de una revisión seria. ¿Por qué la dama de nuestra casa es responsable de tales cosas, mientras los hombres observan desde el lado? Klein sacudió la cabeza y desactivó su visión espiritual. Cuando los espíritus estaban dispuestos a ser vistos y tenían las habilidades correspondientes, incluso una persona común podía detectarlos. Lo que acaba de suceder fue un ejemplo. Después de discutir el problema con las lámparas de gas, los hermanos Moretti volvieron a quedarse en silencio. Benson y Melissa una vez más se sumergieron en el océano del conocimiento. Klein utilizó el periódico como cobertura y desplegó la carta con una mano. Colocó el papel entre los periódicos y comenzó a leer la respuesta del guía espiritual Dalí. Debo enfatizar nuevamente, prefiero el título de medium espiritual. Voy a darte una respuesta positiva con respecto a lo que preguntaste. Sí, los rituales de mediumnidad también se pueden utilizar en seres vivos, no solo en seres humanos vivos. Pero esto es problemático y conlleva cierto nivel de peligro. Las almas dejadas por los muertos son puras.
Tienen pocas impurezas o pensamientos caóticos. Podemos comunicarnos con ellos, hacerles preguntas y recibir respuestas sin barreras. Por supuesto, puedes usar el método de la adivinación de sueños para recibir imágenes directamente de ellos. Pero eso no se puede replicar con seres humanos vivos. El sujeto todavía tiene voluntad y lucharía contra la comunicación no protegida entre almas. Los labios de Klein se contrajeron cuando leyó la carta. Confirmó que fue la propia Dalí quien escribió esta carta. Comunicación no protegida. Esa es realmente la forma en que ella habla. Klein volvió a la carta después de echar un vistazo rápido a sus hermanos. Solo tenemos dos métodos cuando nos enfrentamos a una situación así. Primero, podemos usar nuestra poderosa espiritualidad y sofisticados rituales de mediumnidad para triunfar sobre la voluntad de la otra persona, participando en un método bárbaro de comunicación. Segundo, podemos usar medicamentos para relajar a la otra parte. Lo que más uso son la esencia de amanta y el medicamento ojo del espíritu. Jeje, estoy seguro de que aún tienes un recuerdo duradero de esos. Después de alcanzar el estado de canalizar el alma, debes tener en cuenta que también estás en un estado espiritual, a diferencia de cuando te comunicas con las almas dejadas por los muertos. En términos más simples, tu espiritualidad está entrando en el mundo espiritual de la otra parte. Ten en cuenta que un médium espiritual profesional no carecería de los medios para protegerse en tal estado. Pero tú no puedes hacer eso. No podrías aprender ni usar las técnicas que conozco incluso si te las explicara. Así que debes mantener un cierto nivel de lucidez y pensamiento racional. Solo a través de este método puedes contraatacar las corrientes de los pensamientos aleatorios y caóticos de la otra parte antes de llegar a su espíritu y establecer comunicación. En este punto estarás comunicándote a nivel del cuerpo, del corazón y la mente. En esta etapa tienes dos opciones. Una es usar una técnica para leer forzosamente los recuerdos de la otra parte, pero debes tener mucho cuidado, ya que no puedes estar seguro de si las cosas que estás leyendo son las cosas que quieres saber. Si recibes indiscriminadamente una gran cantidad de recuerdos de una persona, es muy probable que tu alma colapse. Además, causará un daño grave al alma de tu objetivo, a veces incluso destruyéndola por completo. A menos que seas un médium espiritual profesional, no sugiero usar este método. La segunda opción es comunicarte suavemente con el cuerpo, del corazón y la mente de la otra parte. No importa cómo hayas entrado, ya sea a través de la violencia o los medicamentos, el objetivo definitivamente estará en un estado somnoliento. Por lo general no podrían mentir, al igual que tú no podrías, no puedes recordar lo que te sucedió. Aunque sé que definitivamente lo has olvidado. Lo siento, señora Dalí, estaba muy despierto en ese entonces. Klein se rió para sus adentros mientras bajaba la mirada y continuaba leyendo el resto de la carta. Tal comunicación puede permitirte obtener respuestas reales, pero no necesariamente todas serán la verdad. Debes entender lo que quiero decir. Mientras leas las noticias, seguramente habrás escuchado la famosa cita del emperador Roselle. No recuerdo la cita exacta, pero la esencia de la cita es que lo que uno dice debe ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En resumen, un espíritu puede no recordar todo porque muchos recuerdos están en el subconsciente o colectivamente en el subconsciente. Oh, no debería mencionar eso. Dunn lo llama las teorías malvadas de los alquimistas de la psicología. Por lo tanto, debes ser capaz de guiar el alma y ser bueno diseñando tus preguntas, ¿entiendes? Las técnicas correspondientes incluyen: Todo esto bajo circunstancias normales. ¿A qué debemos prestar atención cuando intentamos comunicarnos con el alma de un Beyonder que ha enloquecido? Es lo mismo, mantener tu lucidez. No debes caer en un estado de ensueño en absoluto. Esto se debe a que la espiritualidad de un Beyonder es muy potente y su espíritu está lleno de pensamientos caóticos. Permíteme dar un ejemplo. La conciencia de una persona común es una isla. El subconsciente es la porción del mar debajo de la isla. El subconsciente colectivo es el mar circundante. El cielo pertenece al mundo espiritual. En cuanto a un Beyonder, su isla podría tener un volcán activo controlable. La isla de un lunático podría tener un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento. Sacudiría los cimientos y contaminaría el mar. Cuando entras en contacto sin protección con el espíritu de una persona enloquecida, sus pensamientos caóticos podrían infectarte, al igual que el agua contaminada en el mar se extendería, propagándose aún más. Sí, canalizar su espíritu en tales condiciones es como vincular tu mar al suyo, por lo tanto, debes prestar mucha atención a esta contaminación.
Algunos ejemplos son cuando un medium espiritual es descuidado al hacer cosas similares y no usa ninguna protección. Después de eso pueden desarrollar problemas mentales similares a los del objetivo. Bajo circunstancias normales, las enfermedades mentales no son contagiosas. Pero en el ámbito del misticismo, en el mundo de la canalización de espíritus, realmente pueden ser contagiosas. Mantener tu lucidez y no verse afectado por los pensamientos caóticos del objetivo son cosas a las que debes prestar atención. Después de eso vienen las preguntas guiadas, que se pueden utilizar para comunicarse eficazmente con una persona enloquecida. Si deseas intentarlo, te sugiero que apliques un agente sedante antes de hacerlo. La fórmula correspondiente está disponible detrás de la puerta de Chanis de la ciudad de Tingen. También hay un producto formulado. Puede ser efectivo para ayudarte a mantener el pensamiento racional durante el proceso. Por supuesto, también puedes pedirle a Dun que solicite ayuda a la diócesis de Backlund. Estoy muy dispuesto a ver el estado espiritual de un psiquiatra de la secuencia 7 enloquecido. Lucidez y pensamiento racional. Esa es mi especialidad. Mantuve la lucidez y el pensamiento racional incluso cuando mi alma estaba siendo canalizada. Por supuesto, no soy alguien que se deja llevar por la confianza. Aún así, solicitaré el agente sedante, el extracto de amanta y la medicación ojo del espíritu. Klein suspiró aliviado, un poco ansioso por intentarlo. Dejó el periódico y se levantó. Luego entró al baño e incineró la carta con su espiritualidad antes de arrojar las cenizas al inodoro y tirar de la cadena. Esa noche, Klein volvió a intentar el ritual para convocarse a sí mismo y trajo el amuleto del sol radiante de vuelta al mundo físico y a su habitación. Tampoco recibió la carta del señor Azik, aunque esperaba una respuesta rápida. Tal vez necesitaba algo de tiempo para recordar el conocimiento, o tal vez no está libre para responder por ahora. O tal vez está preocupado de interrumpir mi sueño. Klein disipó la pared de espiritualidad mientras especulaba. Se dirigió a la cama. Al día siguiente, martes por la mañana, Klein entró en la compañía de seguridad Blackthorn y tocó la puerta de la oficina del capitán como de costumbre. Capítulo 184. Detrás de la puerta. Por favor, pasa. Dun Smith dijo con una voz suave y agradable. Klein giró el pomo de la puerta y la empujó para ver al capitán desayunando. En su mano derecha tenía una taza de café que emitía un rico aroma. En el plato frente a él, había tostadas de pan blanco y tocino. Dun colocó el resto de las tostadas con mantequilla en su boca y las comió. Luego, señaló en silencio la silla frente a su escritorio. Klein no interrumpió a su capitán mientras disfrutaba de su desayuno. Con una sonrisa, se sentó y esperó pacientemente. Dun vio que no tenía prisa, así que se relajó en su silla, tomó su café para dar un sorbo y tragó la comida en su boca. Tomó una servilleta, se limpió las comisuras de los labios y dijo: ¿Qué pasa? Klein asintió seriamente y dijo: Me encontré con Daxter Guderian, el médico del asilo y también miembro de los alquimistas de la psicología. Mientras hablaba, echó un vistazo a la revista que estaba abierta frente al capitán. ¿Proporcionó alguna noticia? Preguntó Dun, cruzando los brazos. Klein simplemente describió. Él me dijo que antes de que Hu Deuyen se volviera loco, había alguien que lo visitaba con bastante frecuencia. El nombre de esa persona es la Nebus. La Nebus. Dun se masajeó las sienes. Me parece que ya había oído hablar de eso antes. Él es el estafador que timó al menos 10.000 libras. Recordó Klein. Dun pensó por un momento con una expresión seria en su rostro. Luego negó con la cabeza para mostrar que no tenía ningún recuerdo al respecto. Capitán, no eres nada sensible cuando se trata de dinero. Klein se burló y le contó la historia relacionada sobre la Nebus resaltando los puntos principales. El estafador afirmó falsamente que había prospectado y comprado una mina de hierro con ricos depósitos de mineral de hierro. Recaudó fondos de particulares en Tingen y estafó más de 10.000 libras. Alguien que conozco del club de adivinación sufrió una pérdida por esto. Además, una joven fue estafada para comprometerse con él y ahora está embarazada de su hijo. Visitó a Hu Deuyen varias veces antes de volverse loco. Dijo Dun pensativo.
Secuencia 8 Villande, estafador. El camino del Marauder. Capitán, tu memoria es realmente buena cuando se trata de este tipo de cosas. Klein lo encontró divertido mientras reflexionaba sobre ello. Asintió levemente y dijo: Esa también fue mi suposición. Debido a que la compañía de siderurgia que la Nebus estableció estaba en el sur y las víctimas tenían varias creencias diferentes, el caso no fue enviado a nosotros al final. Incluso si hubiera habido evidencia de la participación de un Beyonder en el caso, habría sido enviado a los castigadores mandatados. Dunn finalmente entendió los entresijos de la historia. Miró a Klein con sus profundos ojos grises y dijo: ¿Qué quieres hacer? Tose, capitán, ¿podrías por favor no ser tan sensible? Klein respondió con una máscara de solemnidad. Quiero hablar con Hu de Uyen a través de un ritual de mediumnidad y descubrir por qué la Nebus vino a buscarlo. Quiero saber si esa visita está directamente relacionada con su locura. Dunn asintió ligeramente y dijo: Incluso si no te hubieras ofrecido a hacerlo, habríamos realizado un experimento similar cuando estábamos seguros de que Oh Yujin está loco. Sin embargo, Dali me dijo que es bastante arriesgado. ¿Estás seguro? Puedo pedir ayuda a la diócesis de Backland. No debería haber problema en retrasarlo unos días. La principal motivación de Klein para convertirse en un Beyonder era estudiar el misticismo y encontrar una forma de regresar a casa. Como era una oportunidad para ejercitarlo en la práctica y tenía suficiente confianza, naturalmente no estaba dispuesto a renunciar. Capitán, he dominado el conocimiento sobre el tema. Estoy seguro de esto. Por supuesto, necesitaré ciertos ingredientes, como el extracto de amanta, la medicina ojo del espíritu y el agente sedante. Agente sedante. Dunn reflexionó sobre el nombre y confirmó la profesionalidad de Klein. Recordó que Dalí mencionó que era una medicina líquida que rara vez se usaba pero que era muy eficiente en la mediumnidad. Dunn Smith reflexionó durante casi 20 segundos y se recostó en su silla. Dijo: Adelante, llena un formulario de solicitud. Luego, recoge lo que necesitas detrás de la puerta de Chanis. No estoy seguro si hay productos terminados. Si no los hay, recoge los ingredientes que necesitas y prepara la medicina en consecuencia. De acuerdo. Klein respondió felizmente. No se levantó, sino que se sentó firmemente en su silla. Dunn se masajeó las sienes. Pensó cuidadosamente y dijo: Resulta que me toca vigilar el manicomio esta noche. No podemos visitar a Oh Yujin directamente. Nadie sabe si hay miembros de los alquimistas de psicología disfrazados de médicos, enfermeras, conserjes o pacientes en el manicomio. Nadie sabe si los alquimistas de psicología también están vigilando a Oh Orgen. Cualquier acción que tomemos debe ser secreta. No podemos revelar que Daster Gideon se ha convertido en nuestro informante. Iremos al amanecer, entrando sigilosamente en secreto. Sí, yo estaré de guardia mientras tú realizas el ritual para evitar que ocurran accidentes. Eso sería lo mejor. Si Hu de Uyen solo está fingiendo estar loco, mientras yo uso un ritual de mediumnidad en él, sería como si me hubiera metido en el zoológico y bailara frente a un tigre. Klein se relajó y dijo sinceramente: Sí, capitán. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Justo en ese momento, de reojo notó el título del artículo de la revista que el capitán estaba leyendo. La savia del árbol Doningsman en las selvas tropicales del continente sur ha tenido un efecto significativo en el crecimiento del cabello. Klein apartó la mirada, abrió la puerta y salió de la oficina del capitán. De repente, una idea juguetona cruzó por su mente. En realidad, un Beyonder no necesita pasar por tantos problemas. Si Old Neil todavía estuviera aquí, podría diseñar un ritual mágico para el crecimiento del cabello. Luego, rezaría por la ayuda de la diosa. Si uno quedara cubierto de pelo y se convirtiera en un babuino de pelo rizado, eso es otra historia. ¿Cuál sería la respuesta de la diosa? Si fuera yo, definitivamente maldeciría, hijo de P***ta. Ese pensamiento repentinamente tiñó la felicidad de Klein con tristeza, pero también había un toque de hilaridad en la tristeza. Entró en la oficina del empleado y se sentó frente a la máquina de escribir Ackerson modelo 1346 y terminó de escribir su solicitud.
Después de que Dunn Smith selló y firmó la solicitud, la llevó al sótano y caminó por el túnel iluminado con lámparas de gas hacia la puerta de Chanis. Solo en ese momento Klein se dio cuenta de algo. Sería la primera vez que cruzaría la misteriosa puerta. Me pregunto cómo se verá. Aceleró su paso con anticipación y llegó ante las puertas gemelas de la Puerta Negra. Primero entregó su solicitud a Sikatron, quien estaba de servicio ese día para fines de registro. Luego, Klein recuperó el documento que ahora tenía su firma también. Golpeó en la puerta de Chanis y sintió lo vacío y distante que era el eco. No escuchó ningún paso, pero en medio minuto, la puerta con 7 emblemas oscuros sagrados se abrió con un chirrido. La puerta de Chanis se abrió para permitir el paso de una sola persona antes de detenerse. Luego, Klein entró con la ayuda de las lámparas de gas a ambos lados del pasillo. Detrás de la puerta, había un anciano con arrugas evidentes y cabello adelgazado. Vestía una clásica túnica negra y sostenía una linterna de granero. La tenue luz de las velas brillaba a través del cristal, iluminando el rostro inexpresivo del anciano, que era una mezcla de luz y oscuridad. Sus ojos azules claros eran como hielo que había estado congelado durante 1000 años. Documento. Dijo con su voz ronca. Klein había visto al anciano antes porque al atardecer todos los días, saldría de detrás de la puerta de Chanis con sus compañeros. Pasarían por la sala de servicio y tomarían el pasillo que conducía a la Catedral de Santa Selena. Eran los vigilantes nocturnos que habían envejecido y se habían ofrecido como voluntarios para vigilar en el interior. Según la comprensión de Klein, había 5 de ellos que estaban de guardia. Esta es mi solicitud. Entregó el documento que tenía en sus manos al anciano frente a él. El guardia con los ojos azules claros levantó la linterna de granero y examinó la solicitud cuidadosamente. Después de asegurarse de que no había errores, se apartó y dejó pasar a Klein. Klein pasó lentamente por la puerta de Chanis. Aún no había tenido la oportunidad de echar un buen vistazo cuando sintió un escalofrío indescriptible. No era el frío del invierno, sino un escalofrío que haría temblar la espiritualidad de un humano. Klein levantó la mirada y miró hacia lejos. Vio candelabros apareciendo en la pared sucesivamente, y había velas plateadas con grabados en ellas. Las llamas emitían un resplandor azul, sin ningún parpadeo. El guardia cerró la puerta de Chanis y los alrededores se volvieron extremadamente silenciosos. Había un amplio pasillo frente a Klein, un pasillo pavimentado con losas de piedra antiguas. A ambos lados del pasillo había puertas de piedra etiquetadas como ingredientes, medicina, información, y así sucesivamente. Al final del pasillo, había una escalera que conectaba con los pisos inferiores. Se extendía hacia la oscuridad como si estuviera conectada al abismo. Debe estar conectado a diferentes ubicaciones selladas que contienen artefactos sellados. Escuché que hay algunos pisos. Me pregunto en qué piso se encuentran las cenizas de Santa Selena. Klein se adaptó a la luminosidad detrás de la puerta y de repente sintió algo informe rozando su piel. Eran en tiras, y cada una de ellas le helaba los huesos. Se estremeció y no pudo evitar activar su visión espiritual. Luego, miró toda el área detrás de la puerta de Chanis. Estaba llena de finas líneas negras. Se balanceaban ligeramente, ocasionalmente se agrupaban, ocasionalmente se extendían. Estaban tejidas apretadamente sin ningún espacio. ¿Esto es el poder de sellado detrás de la puerta de Chanis? Klein asintió imperceptiblemente. Contuvo sus pensamientos y siguió al guardia. Pasaron por una pesada puerta de piedra etiquetada como sala de medicina. Muy pronto, encontró el extracto de amanta, la medicina ojo del espíritu y el agente sedante siguiendo las etiquetas alfabéticas. Había visto los 2 primeros antes, pero era la primera vez que tomaba el último. Vio que un fluido azul ondulaba en la botella de vidrio translúcido. Por alguna razón, mirar el líquido le hizo sentir como si hubiera entrado en el abrazo de una madre. En la botella, había una etiqueta. Mostraba la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento, que aún estaba lejos. Afortunadamente, aún se puede usar. Klein tomó las 3 pequeñas botellas de medicina y regresó a la puerta de Chanis con el guardia acompañándolo. Se sacudió la sensación de frío que llegaba al rincón más profundo de su alma y la experiencia espeluznante de ser barrido por las líneas negras.
Cuando la puerta de Chanis se cerró, no pudo evitar mirar hacia atrás. Murmuró para sí mismo. Quedarse allí por mucho tiempo afectaría tanto el cuerpo como el alma, ¿verdad? No es de extrañar que los guardias tengan que ofrecerse voluntarios. Al amanecer, Klein utilizó una técnica especial para cerrar con llave su habitación. Abrió su ventana de guillotina y saltó. La altura de 2 pisos no representaba ningún peligro para él en ese momento. Aterrizó con firmeza sin titubear en absoluto. El carruaje de los Nighthawks ya estaba estacionado al otro lado, esperándolo. Sin ningún intercambio de palabras, Klein llegó rápidamente al asilo Tingen en el barrio norte. Siguiendo las instrucciones del capitán, tomó un desvío hacia una de las esquinas sin farola donde vio a Dune Smith esperando. Vamos adentro. Dune asintió levemente. Me aseguré de que no haya nadie alrededor. Está bien. Klein se acercó rápidamente. Como payaso, entrar en un asilo. Me hace recordar un famoso dicho, es como volver a casa. Reflexionó para sí mismo. Siguió de cerca a Dune. Con la ayuda de la superficie irregular de la pared, saltaron ágilmente y rápidamente hacia el interior del asilo con un equilibrio excepcional. Dune se dio la vuelta y miró. Asintió ligeramente para dar su aprobación. Los dos se agacharon y se movieron en silencio a través del pequeño parque y la plaza de actividades del hospital. Luego entraron al edificio de 3 pisos en el asilo y llegaron al último piso donde se encontraba la habitación de Hu Dehuyen. Como Hu Dehuyen tenía la posibilidad de volverse violento ahora que había enloquecido, le habían asignado una habitación individual. Afortunadamente, los Nighthawks encargados de la vigilancia no habían desperdiciado sus esfuerzos durante la vigilancia y habían hecho una copia de la llave de la habitación hace mucho tiempo. El cerrojo hizo clic suavemente y Dune entró primero. Klein proyectó su mirada más allá de su figura y vio a la persona sentada en la cama. La cara de Hu Dehuyen era larga y delgada. Sus cuencas oculares estaban profundamente hundidas y su cabello rubio estaba despeinado. Estaba mirando la ventana con barras de metal con sus ojos grisazulados. Estaba mirando la luna carmesí afuera. Klein cerró la puerta de la habitación y se rió mientras preguntaba casualmente. ¿Por qué no estás durmiendo? Dune se sorprendió y de repente recordó que Klein ahora era un payaso de secuencia 8. Por lo tanto, se mantuvo en silencio y retrocedió hacia un rincón de la habitación. Hu Dehuyen giró la cabeza y miró a Klein. Se rió tontamente y respondió. Estoy esperando mi pastel. Capítulo 185, Mundo Espiritual. ¿Esperando un pastel? Esa no era realmente la respuesta que esperaba. Por supuesto, si pudiera anticipar la respuesta de un paciente mental, eso significaría que yo mismo estaba casi allí. El pensamiento pasó por la mente de Klein. Mantuvo su sonrisa relajada como si estuviera charlando con un amigo. ¿Quién te va a enviar un pastel? La expresión de Hu Dehuyen cayó al instante, su rostro largo y deprimido. No, no hay pastel. No hay pastel. Robaste mi pastel. Su voz de repente se volvió aguda mientras miraba furiosamente a Klein. Sin esperar a que Klein hablara, soltó un grito y abrió la boca, revelando 2 filas de dientes blancos. Después de eso, saltó desde su colchón mientras babeaba. Se acercó a Klein con un paso y extendió sus manos, intentando agarrar los hombros de Klein. Quería arrastrarlo hacia él y morderlo. A pesar del repentino ataque, Klein reaccionó rápidamente a pesar de parecer un poco desconcertado. Instantáneamente dobló su rodilla y se agachó. Al mismo tiempo, inclinó su cuerpo hacia un lado y levantó su brazo izquierdo. Su hombro chocó contra el abdomen de Hu Dehuyen, haciendo que los ojos de Hud se pusieran blancos y la saliva gotis de su boca. Pero Hu Dehuyen no dejó de moverse. Permitió que el impulso lo llevara hacia abajo mientras abría sus brazos en un intento de abrazar a Klein. Klein inclinó su cuerpo hacia un lado y rodó, sus movimientos eran suaves como si los hubiera practicado cientos de veces. Empujó contra el suelo con su mano derecha y se levantó con una voltereta. Decidió pasar al ataque y se lanzó hacia adelante para contener a su oponente. Pero en ese momento, Hu Dehuyen solo se quedó allí en blanco, sus ojos perdieron enfoque, volviéndose vacíos y perdidos. Klein se quedó congelado por un momento. Giró la cabeza hacia la esquina de la habitación, solo para ver a Dune Smith,
vistiendo una chaqueta de viento negra y un sombrero a juego, con las manos fuertemente entrelazadas y mirando hacia abajo. El capitán ha arrastrado a Hu Deuyen a un sueño. Al darse cuenta de esto, detuvo su ataque posterior y aprovechó la oportunidad para sacar el ritual de plata que no podía dañar a nadie. Lo usó para crear una pared de espiritualidad que selló la habitación. Luego, Klein sacó 3 velas infusionadas con menta y las colocó en la ventana en una formación triangular. Una vela representaba a la diosa de la noche, otra a la madre de los secretos y la última lo representaba a él mismo. Poco después, montó un altar sencillo y usó su espiritualidad para encender las velas. Justo cuando estaba a punto de advertir al capitán, Dun levantó la cabeza y sonrió. Los sueños de Oh Yujin son un mar de caos. No hay forma de guiarlo. Justo cuando terminó su frase, un brillo regresó a los ojos de Hu Deuyen. Ya no estaban vacíos. Entonces, el psiquiatra loco movió su cintura, soltando un bostezo cómodo. Klein se quedó momentáneamente sin palabras, así que se mantuvo en silencio. Recogió una botella de metal que contenía el extracto de amanta. Dejó caer el líquido transparente extraído de la vainilla nocturna, la flor del sueño y la manzanilla en las llamas de la vela que representaba a sí mismo, permitiendo que el aroma sereno se extendiera por la habitación. La nerviosidad, la ira y el alivio de Hu Deuyen desaparecieron por completo. Se sentó lánguidamente en el borde de su cama y miró hacia la luna carmesí fuera de la ventana, como en un estado de ensueño. Sus ojos volvieron a perder el enfoque mientras la paz se restablecía. Klein también sintió la paz que llegaba con la noche. Dejó el extracto de amanta y se sentó junto a Hu Deuyen. Quería encontrar algo para romper la última línea de defensa de Hu. Solo con la eliminación de la última línea de defensa podría usar la medicación del ojo del espíritu para hacer que el alma de Hu Deuyen se deslizara hacia un estado turbio. Después de todo, no soy un medium profesional. Ya había pensado en una idea antes de venir. Sacó un juego de cartas del tarot de su bolsillo. Este juego de cartas solo tenía los 22 arcanos mayores, por lo que era fácil de llevar. Era un arma que Klein había solicitado con éxito. Cada una de las cartas estaba revestida con hilos de metal hechos de plata pura, cada una de ellas capaz de matar a seres no muertos. Sus diseños eran complicados y hermosos, haciendo que Klein sintiera que eran objetos de colección y no utilizados contra enemigos. Klein cortó el mazo con una mano y sonrió a Hu Deuyen. Juguemos a algunos juegos de cartas. ¿Cartas? Hu Deuyen retiró su mirada de la ventana mientras repetía el término como en un estado de ensueño. Klein no respondió, colocando el mazo de cartas del tarot en la palma de Hu con una sinceridad que no podía ser rechazada. Hu Deuyen imitó las acciones de Klein, esforzándose al máximo por cortar el mazo con una mano con cierto éxito. La atención del paciente mental fue atraída lentamente hacia las cartas duras pero flexibles y de textura hermosa en su mano. Volteó la primera carta. Era la imagen de un hombre con ropa raída y las manos atadas. Estaba colgado por la pierna con un halo tenue en su cabeza. El ahorcado. Klein asintió pensativo. Aprovechó la oportunidad para tomar la medicina del ojo del espíritu y dejar caer el líquido ámbar sobre la llama de la vela, que aún representaba a sí mismo. Un aroma alcohólico se extendió, induciendo una sensación de embriaguez a cualquiera que lo oliera. Hu Deuyen se quedó ensimismado poco a poco, su visión perdiendo el enfoque. El mazo de cartas del tarot en su mano cayó sobre la cama. Pero él permaneció sentado erguido, sin dejarse caer. Klein utilizó la cogitación para luchar contra los efectos soñolientos y etéreos de la medicina. Sacó otra botella metálica de su bolsillo, abrió el tapón y vertió el líquido azul en su boca. Agente sedante. El líquido helado fluyó por su garganta, bajó por su esófago y llegó a su estómago. Klein instantáneamente se sintió inusualmente despierto, sin ninguna sensación de somnolencia. Exhaló lentamente, luego familiarmente sacó los otros extractos de aceite esencial y polvos de hierbas, goteándolos sobre las 2 velas que simbolizaban a la diosa de la noche eterna. En la tenue niebla, dio 2 pasos atrás y murmuró solemnemente en Hermes. Ruego por el poder de la noche oscura. Ruego por el poder del misterio. Ruego por la gracia amorosa de la diosa. Ruego que me permitas comunicarme con la espiritualidad del Beyonder que está a mi lado, Hu Deuyen.
Las invocaciones resonaron en la habitación y Klein vio que las llamas de las velas, ahora teñidas de negro, se expandían hacia afuera. No las evitó, ni se defendió de ellas. Permitió que la noche oscura lo envolviera. En este estado inusualmente lúcido, sintió que su espíritu abandonaba la protección de su cuerpo y entraba en un espacio similar al espacio profundo. A su alrededor había una oscuridad silenciosa e ilimitada. El cielo sobre él estaba lleno de innumerables figuras transparentes e indescriptibles. También había rayas de diferentes colores, esplendores lustrosos que albergaban un conocimiento infinito. El mundo espiritual. Klein ya no era un extraño en esto. Justo cuando tuvo este pensamiento, apareció ante él un mundo nebuloso. Era un mundo envuelto por un leve tornado de luz. Klein sabía que representaba el espíritu de Hu Dehuyen, que representaba su cuerpo de corazón y mente. Por lo tanto, se inclinó, adentrándose en la pared que era el tornado. En un instante, vio innumerables puntos de luz golpeándolo. Escuchó las voces de miles de personas discutiendo algo en susurros. Estos murmullos eran muy caóticos y carecían de cualquier sentido lógico. Algunos incluían elogios por la elegancia de alguna dama, luego se convirtieron en una descripción de la sensación de alivio después de usar el baño. Algunos comenzaron como un llanto, luego se convirtieron en alegría frenética. Los pensamientos insanos se aferraron y roían el espíritu de Klein en un intento de asimilarlo. Pero Klein mantuvo su lucidez y racionalidad, volando rápidamente hacia el mundo espiritual de Hu Dehuyen. Esto es como un agradable concierto en comparación con los horribles murmullos y aullidos que escucho al entrar al mundo sobre la niebla gris. Klein sonrió en secreto y se abrió paso a través del tornado. Vio a un Hu Dehuyen adormilado y translúcido. Este psiquiatra de la secuencia 7 mantenía el mismo estado que tenía en el mundo exterior. Miró con una expresión aturdida. Klein se detuvo frente a él y preguntó suavemente. ¿Conoces a la Nebus? Hu Dehuyen respondió en blanco. Sí. La luz a su alrededor experimentó una transformación como si Hu Dehuyen estuviera revelando su mar espiritual. Rápidamente, la luz entrelazada reveló a un hombre de aspecto promedio con gafas que llevaba una sonrisa sarcástica. Era el mismo Lanebus que Klein había visto en las órdenes de arresto. Klein asintió satisfecho y se recompuso. Hizo una pregunta guiada. ¿Por qué la Nebus te buscaba? Él dijo. La voz de Hu Dehuyen se volvió lentamente suave. De repente, cambió a una voz más carismática y rió un poco maníacamente. Oh Dehuyen, esta es la peor era, pero también la mejor era. Mientras aproveches la oportunidad, podemos convertirnos en los gobernantes de este mundo, podemos convertirnos en verdaderos inmortales. Mientras estés dispuesto a ayudar, no solo te diré cómo dominar tu poción y evitar perder el control, sino que también te prometo que recibirás cualidades divinas en el futuro, cualidades divinas inmortales. Deberías ser capaz de ver la presencia detrás de mí. Mi promesa es su promesa. En cierto sentido, los alquimistas de psicología están conectados a él. No dudes. Los alquimistas de psicología no son lo suficientemente fuertes en este momento. No pueden brindarte suficiente ayuda a menos que estés dispuesto a quedarte en este nivel por el resto de tu vida. El método para dominar tu poción sin perder el control. ¿Por qué esto suena como si estuviera seduciendo a otros con el método de actuación? La Nebus ciertamente tiene ambiciones elevadas. Solo es un rango 8, pero ya está hablando de manipular cualidades divinas. ¿Qué presencia oculta lo respalda? Este tipo parece estar tramando algo, que no es solo estafar a la gente por su dinero. O tal vez hacer estafas sea solo su hobby. Klein tenía muchos pensamientos mientras escuchaba. Cuando Hu Dehuyen dejó de hablar, él rápidamente continuó. ¿Qué tipo de ayuda quería la Nebus que le proporcionaras? Hu Dehuyen no respondió de inmediato, su mundo espiritual se volvió silencioso. Luego estalló en risas. Respondió de manera errática. Ayuda, ayuda, ayuda. Ja ja ja, proporcioné ayuda. Proporcioné ayuda. Hice. Sus palabras se detuvieron abruptamente mientras su alma borrosa se retorcía. La luz y la oscuridad de los alrededores, que representaban el mar espiritual, se volvieron rápidamente incorpóreos, formando un altar siniestro, aterrador y oscuro. En la parte superior del altar había una cruz.
Parecía haber algo colgando de la cruz, así como cosas que parecían indiscernibles amontonadas en el fondo. La luz y la oscuridad alternaban, y cuando el objeto colgante estaba a punto de volverse más claro, todo el mundo espiritual tembló, como si estuviera experimentando un terremoto de magnitud 10. Maldita sea. Klein presentía que algo peligroso estaba a punto de suceder. Sin pensarlo, se dio la vuelta y voló hacia el tornado caótico de pensamientos en un intento de escapar.